Muy bien, para iniciar este proyecto vamos a hacer nuestro anillo mágico, una cadenita para enganchar, subo 1, 2 cadenitas más para mi primer punto alto, una cadena más que va a ser la cadenita de separación, y dentro de mi anillo voy a tejer un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, y de esta forma voy a completar 12 puntos altos separados de una cadenita. Muy bien, aquí tengo tejida mis 12 puntos altos separados de una cadenita. Voy a girar y voy a ajustar mi anillo mágico. Entonces vamos a seguir. Tengo mi última cadenita y lo voy a unir en la tercera cadena acá con una cadenita deslizada. Aquí voy a pasar al centro donde tengo mi punto cadena. Voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas para mi primer punto alto. En el mismo espacio voy a tejer un punto alto, una cadenita de separación y paso al siguiente espacio de cadena, tejo 2 puntos altos, una cadena de separación, paso al siguiente espacio, voy a tejer 2 puntos altos y de esta forma voy a tejer toda la vuelta, una cadenita de separación. En el siguiente espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos, una cadena de separación, siguiente espacio, 2 puntos altos, una cadena y así por toda la vuelta. Muy bien, aquí estoy terminando la vuelta. Hice mi última cadenita de separación y lo voy a unir en la tercera cadena aquí con una cadenita deslizada. Ahí. Entonces ahora voy a pasar al siguiente punto alto de base. Voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas al aire. Sería mi primer punto alto. En el mismo espacio voy a tejer un punto alto más, que sería mi aumento. De esta forma. Al finalizar la vuelta voy a tejer el punto inicial, punto alto inicial aquí sobre este para terminar la vuelta, ¿sí? Entonces ahora una cadenita de separación, voy a tejer en el siguiente punto alto, aquí. Voy a tejer un punto alto en el siguiente punto alto, aquí. Voy a tejer mi aumento, sería un punto alto y otro punto alto encima. Así. Una cadena de separación nuevamente y paso al siguiente grupo. En el primer punto alto voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto voy a tejer mi aumento, que serían 2 puntos altos. Una cadena de separación, paso al siguiente grupo. En el primer punto alto voy a tejer un punto alto. En el siguiente punto alto voy a tejer mi aumento, que serían 2 puntos altos. Y de esta forma sigo tejiendo hasta finalizar. Vuelvo con ustedes para terminar la vuelta.
Muy bien, aquí estoy terminando la vuelta, hago mi cadenita de separación y voy a tejer el punto alto que me falta acá. Sería para terminar la vuelta de esta forma. Y voy a unir con una cadenita deslizada en la tercera cadena, de esta forma. Entonces ahora me voy a deslizar al siguiente punto alto de base y nuevamente voy a tejer un punto bajo de esta forma, 2 cadenas para mi primer punto alto. En el mismo punto voy a tejer otro punto alto que sería mi aumento, una cadena de separación, paso al siguiente grupito, el primer punto alto, tejo un punto alto, en el segundo tejo un punto alto y en el tercero voy a tejer mi aumento, que serían 2 puntos altos en el mismo punto de base, de esta forma. Una cadena de separación, paso al siguiente punto alto de base, voy a tejer un punto alto, en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente punto voy a tejer un aumento. Serían 2 puntos altos en el mismo punto de base, una cadena de separación y sigo tejiendo de la misma forma hasta finalizar la vuelta. Punto alto en el primer punto alto, en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente punto tejo mi aumento, 2 puntos altos. Entonces sigo tejiendo y regreso con ustedes para finalizar la vuelta. Muy bien, aquí estoy llegando al final. Voy a tejer mi cadenita de separación, paso al siguiente grupo, voy a tejer punto alto, y mi último punto alto. De esta forma tengo mi aumento en el último. ¿Ven? Entonces voy a unir con una cadenita deslizada aquí en el siguiente punto, la tercera cadenita en realidad, ahí. Entonces me deslizo al siguiente punto alto de base, voy a tejer un punto bajo más 2 cadenas para mi primer punto alto. En el mismo espacio voy a tejer un punto alto, sería mi aumento. Entonces una cadena de separación y paso al siguiente grupo. En el primer punto alto voy a tejer un punto alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el último punto de base voy a tejer mi aumento, que sería 2 puntos altos. De esta forma, en total tengo 5 puntos altos. Una cadena de separación, nuevamente tejo un punto alto sobre el primer punto alto de la vuelta anterior, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente voy a tejer 2 puntos altos, que sería el aumento. Una cadena de separación y tejo el siguiente grupo, un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto un punto alto
y en el siguiente punto voy a tejer mi aumento, 2 puntos altos en el mismo punto de base, una cadena de separación, y sigo tejiendo de esta forma toda la vuelta. Muy bien, aquí estoy llegando al final de la vuelta. Voy a terminar mi último grupo, hago mi cadenita de separación. Aquí voy a tejer en el primer punto alto un punto alto, en el siguiente punto un punto alto y en el siguiente punto un punto alto. Ahí. Entonces voy a unir cadenita deslizada en la tercera cadena de esta forma. Entonces voy a pasar al siguiente punto alto de base y voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas, sería mi primer punto alto. En el mismo espacio voy a tejer un punto alto más, donde sería mi aumento. Una cadena de separación, paso al siguiente punto alto de base, voy a tejer un punto alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente mi aumento, serían 2 puntos altos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Entonces esta vuelta voy a tejer así hasta llegar aquí nuevamente y van a ir completando de esta forma. Siempre donde inician vamos a unir aquí y en el último punto voy a tejer 2 puntos altos. Siempre en el último punto del grupito voy a hacer mi aumento. Entonces vamos a ir tejiendo así hasta la vuelta número 10. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la sexta vuelta. Entonces llego a la vuelta número 10 y vuelvo con ustedes para continuar tejiendo. Muy bien, aquí llegué al final y a partir de aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Y aquí terminé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos por cada motivo. Ahora vamos a iniciar. Aquí uní con una cadenita deslizada, como siempre estamos terminando cada vuelta, a pasar al siguiente punto y a tejer un punto bajo, 2 cadenas para mi primer punto alto. En el mismo punto de base voy a tejer un punto alto, va a ser mi aumento. Debajo de la cadenita aquí voy a tejer un punto alto, en el siguiente punto alto, punto alto. Esta vuelta va a ser de esta forma: punto alto sobre cada punto de base. Donde tengo mi aumento voy a volver a tejer el aumento y un punto alto en el espacio de cadena. Punto alto, punto alto, y aquí tengo que trabajar el aumento, 2 puntos altos. Un punto alto bajo la cadenita de separación de la vuelta anterior. Y de esta forma voy a tejer toda la vuelta y vuelvo con ustedes para finalizar. Muy bien, aquí vamos a iniciar la siguiente vuelta.
me deslizo al siguiente punto, un punto bajo, 2 cadenas arriba, mi primer punto alto. En el siguiente punto, un punto alto, siguiente punto, un punto alto, siguiente punto, un punto alto, siguiente punto, 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 un punto alto, 2, 4, 6, 7, 8, 9 y el 10º punto alto. Acá tejí un grupito de 10 puntos altos, tejo 2 cadenas de separación, salto 2 puntos en la base, nuevamente voy a tejer un grupo de 10 puntos altos, entonces tengo 2, 4, 6, 8 y 10 puntos altos, 2 cadenas de separación, salto 2 puntos en la base y nuevamente voy a tejer mis 10 grupos de puntos altos. Entonces toda la vuelta tejo de esta forma y vuelvo con ustedes para finalizar. Muy bien, aquí estoy finalizando la vuelta. Voy a unir con una cadenita deslizada, me toca tejer 2 cadenas y voy a unir en la tercera cadenita. Punto deslizado. En total 12 grupos de 10 puntos altos cada uno. Entonces ahora voy a iniciar la siguiente vuelta. Este es mi primer punto, entonces me voy a deslizar 1, y en el tercero voy a tejer punto alto, 1, 2 cadenas para mi primer punto alto. Entonces voy a saltar 2 puntos en la base cuando inicio. Entonces en el siguiente punto de base voy a tejer un punto alto, siguiente punto, 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 un punto alto. En total tengo 6 puntos altos. Aquí voy a tejer 2 cadenitas de separación, salto los 2 puntos en la base y aquí donde tengo mis 2 cadenitas de la vuelta anterior voy a tejer 2 puntos altos. Nuevamente 2 cadenas de separación, paso al siguiente grupo, salto 2 cadenas en la base, en el tercero un punto alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto alto, siguiente un punto alto y otro punto alto. Serían 6 puntos, así que ven. Tejo 2 cadenas de separación y paso aquí en el espacio de 2 cadenas voy a tejer 2 puntos altos.
2 cadenas de separación y nuevamente voy a tejer mi grupo de 6 puntos altos. Salto 2 puntos en la base, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, 4, 5 y 6 puntos altos. Entonces de esta forma voy a ir tejiendo toda la vuelta y vuelvo para finalizar. Ok, aquí estoy terminando la vuelta. Voy a unir con una cadenita deslizada en la tercera cadena. ¿Ven? Entonces ahora me deslizo 1 y en el tercer punto bajo, 2 cadenas para mi primer punto alto, en el siguiente punto de base otro punto alto, de esta forma. Entonces tejo 2 cadenas, salto 2 puntos en la base y voy a tejer aquí en el espacio de 2 cadenas 2 puntos altos, en el siguiente punto de base un punto alto, en el siguiente un punto alto y en el espacio de 2 cadenas 2 puntos altos. Dos cadenas de separación y voy a saltar 2 puntos en la base. En el siguiente grupito voy a tejer un punto alto y en el siguiente otro punto alto. 2 cadenas de separación de esta forma, ¿ven? Y voy a tejer aquí en el espacio de 2 cadenas, voy a tejer 2 puntos altos, un punto alto sobre el punto alto, otro punto alto, el siguiente punto alto y 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. 2 cadenas de separación, salto 2 puntos en la base, en el tercero un punto alto, en el siguiente otro punto alto. 2 cadenas de separación y sigo tejiendo de esta forma. ¿Ven? Aquí toca tejer en el espacio de 2 cadenas 2 puntos altos, punto alto sobre punto alto, punto alto sobre punto alto y 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Entonces sigo tejiendo de esta forma toda la vuelta y vuelvo con ustedes para finalizar. Muy bien, aquí estoy llegando al final de la vuelta. Voy a unir con una cadenita deslizada en la tercera cadena de esta forma. Entonces me voy a deslizar un punto y voy a tejer un punto bajo aquí debajo de las 2 cadenas. Subo 1, 2 para mi primer punto alto, otro punto alto en el mismo espacio y voy a tejer un punto alto sobre cada punto de base. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenitas. Así, ¿ven? Entonces ahora tejo 2 cadenas y paso al siguiente espacio de 2 cadenas y voy a tejer 2 puntos altos y nuevamente punto alto sobre cada punto de base.
4, 5 y 6 puntos de base. Tejo 2 puntos altos en el espacio de cadena. Y de esta forma tengo mi grupo de 10 puntos altos. ¿Ven? Esta vuelta vamos a trabajar de la misma forma. 2 cadenas de separación, 2 puntos de base, 2 puntos altos, perdón, en las cadenitas de separación y punto alto sobre cada punto de base. Y tejo 2 puntos altos en la cadenita de separación. Y de esta forma voy a continuar tejiendo toda la vuelta. Muy bien, aquí estoy llegando al final de la vuelta, mis últimas 2 cadenitas, y voy a unir con una cadena deslizada en la tercera cadena. Me deslizo 1 y 2. Sería en el tercer punto de base. Voy a subir 1, 2, 3 cadenitas para mi primer punto alto. En el siguiente un 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 punto alto. Y en el siguiente un punto alto. En total tengo 6 puntos altos. Hago 2 cadenitas de separación, salto 2 puntos en la base y aquí bajo mis cadenitas voy a tejer 2 puntos altos. En el siguiente, voy a tejer 2 cadenitas. Tejo en el siguiente grupito saltando 2 puntos en la base. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. Siguiente punto alto. En total tengo 6 puntos altos. 2 cadenitas de separación y en mi espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos. 2 cadenas de separación y nuevamente salto 2 puntos aquí en mi grupito. En el tercero voy a tejer un punto alto. En el siguiente 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 un punto alto. Y en el siguiente un punto alto. En total tengo mi grupito de 6 puntos altos. Nuevamente 2 cadenas de separación y tejo mis 2 puntos altos en el espacio de cadena. De esta forma voy a ir tejiendo toda la vuelta hasta finalizar. 2 cadenas de separación y tejo nuevamente mi grupito de 6 puntos altos. Un punto en cada punto de base. 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Entonces,
Al terminar la vuelta, vuelvo con ustedes. Muy bien, aquí estoy llegando al final de la vuelta. Voy a unir con una cadenita deslizada en la tercera cadena y me voy a deslizar hasta mi tercer punto alto. Entonces 1 y 2 de esta forma. ¿Ven? Entonces ahí voy a subir 3 cadenas para mi primer punto alto y en el siguiente punto un punto alto, 2 cadenas de separación y voy a tejer aquí bajo mis cadenitas 2 puntos altos, punto alto sobre punto alto, y 2 puntos altos en el espacio de cadena. Así, ¿ven? Entonces ahora tejo 2 cadenas y voy a saltar 2 puntos en la base, en el tercero, punto alto, y en el siguiente punto alto. Nuevamente 2 cadenas de separación y tejo en el espacio de cadena 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto, así, 2 puntos altos en el espacio de cadena. Entonces quedo con un grupito de 6 puntos altos. De esta forma voy siguiendo la secuencia: 2 cadenas, salto 2 puntos en la base, tejo un punto alto en el tercero, un punto alto en el cuarto, 2 cadenas de separación y paso aquí bajo mis cadenitas, tejo 1, 2 puntos altos, punto alto sobre punto alto, y 2 puntos altos en el espacio de cadena. Esta es la secuencia que vamos a seguir por toda la vuelta. Entonces sigo tejiendo y vuelvo con ustedes para finalizar. Ahí. Muy bien, aquí estoy llegando al final de la vuelta. Hice mis últimas 2 cadenitas y voy a unir con un punto deslizado en la tercera cadena. Me deslizo un punto y en mi cadenita de separación un punto deslizado, subo 1, 2, 3 cadenas para mi primer punto alto. En el mismo espacio voy a tejer un punto alto más y voy a tejer punto alto en el siguiente punto, 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 y voy a tejer 2 puntos altos aquí en mi espacio de cadena. De esta forma tengo 2, 4, 6, 8 y 10 puntos altos. Ahora 2 cadenas de separación y paso en el espacio de cadena y voy a tejer 2 puntos altos más 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos
punto alto sobre cada punto de base. Y ahora voy a tejer 2 puntos altos en el espacio de cadena. De esta forma tengo 10 puntos altos, ¿ven? Entonces, 2 cadenas de separación y sigo la secuencia. Nuevamente 2 puntos altos, luego punto alto sobre cada punto de base, 2, 3, 4, 5, 6, luego 2 puntos altos en mi cadenita de base y en total voy a tener 10 puntos altos. ¿Ven? Grupito de 10 puntos altos separado de 2 cadenitas por toda la vuelta. Seguimos la secuencia y vuelvo con ustedes para finalizar. Muy bien, aquí estoy llegando al final de la vuelta. Voy a unir con una cadenita deslizada en la tercera cadena. A partir de aquí me voy a deslizar a mi tercer punto alto y voy a subir 1, 2, 3 cadenitas para mi primer punto alto. En el siguiente voy a tejer punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto y en el siguiente punto alto. Entonces tengo 6 puntos altos. Seguido 2 cadenas, salto 2 puntos en la base y aquí en mi espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos. 2 cadenas de separación, salto 2 puntos en la base, en el tercero vuelvo a tejer un punto alto, en el siguiente 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 punto alto y en el siguiente punto alto. Grupito de 6. ¿Ven? Es muy fácil el diseño. Ahora estamos tejiendo la 6, que sería esta. Esta vuelta vamos a repetir acá. ¿Ven? Y así nos vamos siguiendo la secuencia de nuestro diseño. Entonces, sigue 2 cadenas y en el espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos. 2 cadenas de separación, salto 2 puntos en la base y vuelvo a tejer mi grupito de 6 puntos altos. Y 6. Entonces seguimos la secuencia y vuelvo con ustedes para finalizar la vuelta. Muy bien, aquí estoy finalizando la vuelta. Voy a unir con una cadenita deslizada y voy a saltar el segundo punto de base y en el tercero punto deslizado voy a subir 1, 2, 3 cadenas para mi primer punto alto. En el siguiente punto un punto alto, 2 cadenas y voy a trabajar aquí en el espacio de cadena tejiendo 2 puntos altos, punto alto sobre punto alto,
y 2 puntos altos en el espacio de cadena. Así, ¿se ve? Bueno, 2 cadenas de separación, salto 2 puntos en la base y en el tercero voy a tejer un punto alto y en el cuarto un punto alto. 2 cadenas de separación y nuevamente voy a tejer 2 puntos altos en el espacio de cadena. Punto alto sobre punto alto, punto alto sobre punto alto y 2 puntos altos en el espacio de cadena. Vamos a ir siguiendo esta secuencia toda la vuelta y seguimos el mismo patrón. Ahora estamos tejiendo esta parte. A ver, les muestro acá. ¿Ven? Esta vuelta. La siguiente sería esta vuelta. Luego van repitiendo. Es siguiendo la secuencia de la misma manera que venimos tejiendo. Ahí se forma cada diseño. Entonces yo sigo tejiendo y vuelvo con ustedes cuando alcance el largor necesario. Muy bien, aquí llegué al largor. Les cuento cuántas vueltas son a partir de aquí, desde donde empieza nuestro diseño. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 23 vueltas que miden, les digo, del diseño desde donde empieza aquí, de los 10 puntos altos, miden 33 centímetros. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a continuar la siguiente vuelta. Vamos a tejer sería aquí cadenita deslizada. Voy a subir 1, 2, 3 cadenas para mi primer punto alto. En el siguiente punto un punto alto, 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 siguiente punto un punto alto. Bajo las 2 cadenitas tejo un punto alto, otro punto alto sobre el punto alto. En el siguiente punto un punto alto. Y esta vuelta voy a ir tejiendo solo puntos altos. Donde tengo mi espacio de cadena, tejo 2 puntos altos y punto alto sobre cada punto de base. De esta forma seguimos tejiendo hasta finalizar la vuelta. Muy bien, aquí estamos llegando al final. Lo que voy a hacer es cortar mi hilo. Y lo vamos a enganchar de esta forma. Lo pasamos completo con una aguja lanera y lo voy a enganchar aquí en el segundo punto.
Entonces, de esta forma, sin estirar tanto, y lo paso por en medio, aquí, por abajo, ajustamos un poquito y ahí queda nuestro punto. Entonces vamos a girar y vamos a ir perdiendo lo que ahora vamos a hacer es un cambio de color. ¿Ven? Voy a tejer con mi hilo verde. Hago mi cadena inicial, una cadenita de seguro, y voy a enganchar mi hilo en cualquiera de los puntos aquí. Entonces hago un punto bajo de esta forma, ¿ven? Entonces subo 1, 2 para mi primer punto alto, tejo 1, 2 cadenas más que serán mi cadena de separación. En el mismo punto voy a volver a tejer un punto alto y ir perdiendo esta colita de esta forma. Entonces ahí tejí mi punto B, ¿ven? Entonces ahora voy a saltar 1, 2 puntos en la base y en el tercero voy a volver a tejer un punto alto. Vamos a cortar esta partecita. Dos cadenas de separación y en el mismo punto un punto alto. Nuevamente salto 2 puntos en la base y en el tercero vuelvo a tejer un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo punto un punto alto. Salto 2 puntos en la base y en el tercero tejo un punto alto, 2 cadenas de separación, en el mismo punto un punto alto, salto 2 puntos en la base, en el tercero tejo un punto alto, 2 cadenas de separación, en el mismo punto un punto alto, salto 2 puntos en la base y en el tercero un punto alto, 2 cadenas de separación, en el mismo punto otro punto alto, salto 2 puntos en la base y en el tercero dejo un punto alto, 2 cadenas de separación, en el mismo punto un punto alto, y de esta forma voy a ir tejiendo toda la vuelta y vuelvo con ustedes para finalizar. Muy bien, aquí terminé la vuelta con una cadenita deslizada en la tercera cadena y hice un punto deslizado y corté. Entonces ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Muy bien, aquí voy a hacer un cambio de color. Vamos a hacer nuestra cadenita de seguro y vamos a empezar tejiendo en uno de nuestros espacios de 2 cadenas. Entonces lo voy a enganchar, hago un punto bajo de esta forma. Entonces subo 1, 2 cadenas para mi primer punto alto. En el mismo espacio voy a tejer otro punto alto. En el
mismo espacio otro punto alto. Vamos a cortar esta colita. En el mismo espacio otro punto alto. En el mismo espacio otro punto alto. En total voy a tejer 5 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Suelto hilo y vengo aquí en la tercera cadenita, que sería en mi primer punto alto. Paso cadena, perdón, paso la aguja y voy a pasar mi cadenita de esta forma. ¿Ven? Entonces, 1, 2, 3 cadenas y lo voy a enganchar aquí en medio de nuestra V, punto bajo, de esta forma. Nuevamente paso a hacer 2 cadenas y voy a tejer dentro de mi V 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Suelto mi cadenita, vengo aquí en mi primer punto alto en la tercera cadenita aquí. Paso mi aguja, traigo la argollita de esta forma y tejo 1, 2 y 3 cadenas. Voy a unir con un punto bajo en medio de mis 2 V's. De esta forma quedaría, ¿ven?, las rositas hechas. Entonces nuevamente 3 cadenas y dentro de mi V voy a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí, suelto mi argollita y vuelvo nuevamente aquí en mi primer punto alto. Paso mi aguja, traigo la argollita de esta forma y voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y lo voy a unir nuevamente con un punto bajo aquí en medio de mis 2 V's. Tres cadenas nuevamente y voy a tejer aquí dentro de mi V 5 puntos altos nuevamente. Vamos a perder esa colita que se ve ahí. Cuatro y 5. Suelto, vengo aquí en mi primer punto alto, agarro la argollita, la traigo y ahí tejo 1, 2, 3 cadenas. Entonces lo voy a unir aquí con un punto bajo. Nuevamente 3 cadenas y repito todo el proceso. Dentro de mi V voy a tejer 5 puntos altos. Tres, 4, 5.
suelto mi hilo, vengo al primer punto alto aquí, agarro mi cadenita y lo estiro y tejo 1, 2, 3 cadenas y voy a unir aquí en el espacio de mi V. Entonces así es como quedan nuestras rositas tejidas. Entonces toda la vuelta vamos a tejer de esta forma. Sigo tejiendo y vuelvo con ustedes para finalizar. Muy bien, aquí estoy llegando al final de la vuelta. Hice mi último punto bajo y lo voy a unir aquí detrás de este, una cadenita deslizada, una cadena de seguro. Voy a cortar mi hilo, estiro y esto lo voy a perder. Y terminamos la vuelta. Ahora lo que voy a tejer son los apliques que van a llevar el cubre bidón. ¿Ven? Son apliques, una florcita con punto puff. Entonces voy a empezar tejiendo mi anillo mágico y hago una cadena de seguro y voy a tejer medio punto dentro del anillo. En total voy a tejer 12 medios puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ajusto mi anillo de esta forma y voy a unir con una cadenita deslizada aquí, que sería el primero. Vamos a contar de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí. Entonces, cadena deslizada de esta forma. Entonces subo 1, 2, 3 cadenas y en el mismo punto aquí voy a tejer un punto alto. Aquí punto alto, 1, en el mismo punto otro punto alto, en el mismo punto otro punto alto, de esta forma. ¿Ven? Paso al siguiente punto de base y voy a tejer 2 puntos altos y 2. Suelto mi hilo. ¿Ven? Voy a pasar aquí por mi primer punto alto, no por las cadenitas, por el primer punto alto. Lo voy a pasar, agarro mi hilo y lo hago pasar de esta forma. Ahí. Entonces tejo 1, 2, 3 cadenas y lo voy a unir en el mismo punto, aquí. Cadenita deslizada. ¿Ven? Queda de esta forma. Entonces, nuevamente, 3 cadenas y paso al siguiente punto. Aquí voy a tejer 3 puntos altos en el mismo punto de base.
paso al siguiente punto, voy a tejer 2 puntos altos. Suelto mi hilo y voy a venir aquí, en el primer punto alto. ¿Ven? Paso aguja y agarro la argollita y la estiro de esta forma. 3 cadenas y lo voy a unir con una cadenita deslizada en la base. Así. ¿Ven cómo se va formando? Nuevamente 3 cadenas. Paso al siguiente punto de base. Voy a tejer en el mismo punto 3 puntos altos. Dos, 3. Paso al siguiente punto de base. Voy a tejer 2 puntos altos. Suelto mi argollita y voy a volver aquí al primer punto alto. Paso mi aguja, agarro mi argollita y la estiro. Tejo 1, 2, 3 cadenas y voy a unir aquí en el mismo punto con una cadenita deslizada. De esta forma voy a ir tejiendo toda la vuelta. Muy bien, aquí ya tengo terminada mi florcita. Total tengo 4. Si ustedes quieren ponerle más, pueden seguir tejiendo de la misma forma. Entonces ahora lo que voy a empezar a tejer son las hojitas. Voy a tejer una cadenita de inicio. Voy a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a retroceder una cadena, hago un punto bajo. Siguiente cadena, hago punto medio. Siguiente cadena, punto medio. Siguiente cadena, punto alto. Así. Siguiente, punto alto. Siguiente cadena, punto medio. Siguiente cadena, punto medio. Siguiente cadena, un punto medio. Siguiente cadena, punto bajo. De esta forma. ¿Ven? Aquí mismo voy a subir 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer un piquito aquí en la base. Agarro 2 hilitos, cadenita, y hago un punto deslizado. En el mismo punto, un punto bajo y vuelvo nuevamente a tejer aquí en el otro lado de la misma forma. Punto medio, en el siguiente un punto medio, en el siguiente punto medio, tengo 1, 2, 3. En el siguiente toca tejer punto alto, en el siguiente un punto alto, en el siguiente medio punto, en el siguiente medio punto y llegamos aquí al final. Vamos a hacer un punto bajo y vamos a unir aquí
donde iniciamos con una cadenita deslizada. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas y estiro mi hilito y lo corto. De esta forma queda la hojita. ¿Ven? De estas voy a tejer varias. Ustedes pueden tejer la cantidad que quieran. Retroceden el video y nada más inician nuevamente. Entonces yo sigo tejiendo y ya cuando finalice la cantidad que quiero, entonces vuelvo con ustedes.